Hola a todos, el mercado de verano ya es historia, afortunadamente, porque han sido meses muy pero que muy largos, pero de momento hasta enero tenemos descanso. Es el instante ahora de echar la vista atrás, de recapitular todo lo que ha pasado, no tan solo lo relativo al Mallorca, sino también en cuanto al resto de equipos de primera división. Y qué mejor que hacerlo de la mano de Borja Aranda, que es un auténtico especialista. Así que sin perder más tiempo, vamos a hablar de mercado, vamos a hablar de cómo quedan los equipos, de quién puede estar arriba, de quién puede estar abajo, quién puede ser la revelación, quién se ha reforzado mejor, quién se ha reforzado peor y sobre todo, qué tal los nuevos fichajes del Mallorca. Así que no perdemos más tiempo porque ya nos está esperando Borja. Bienvenidos, empezamos. Ya estamos con Borja Aranda. Borja, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias una vez más. Buenas noches, Tomeo. Nada, agradecido yo de que me invites. Sabes que es un placer estar aquí contigo y compartir un ratito hablando de fútbol. Hablando de fútbol y hablando de un mercado que ha sido una verdadera locura, Borja. Mira, yo de pequeñito, mis recuerdos de infancia eran que la liga empezaba la primera semana de septiembre con el colegio. Con el colegio empezaba el fútbol. El fútbol acababa en junio con el colegio. Se podían fichar jugadores desde la primera jornada hasta que faltaran 7 para terminar la temporada. Y ahora esto es un verdadero caos. La liga empieza el 15 de agosto, me parece una locura. Los mercados se cierran unos un día, otros otro. De hecho, todavía hay mercados abiertos a hoy 3 de septiembre. Y bueno, ha habido jugadores que en estas 4 primeras jornadas han jugado ante el mismo rival con 2 equipos diferentes. Yo quizás soy ya muy carca, estoy muy anticuado, pero a mí me gustaba más ese fútbol de septiembre a junio que este fútbol de ahora, que es una verdadera locura, que empieza el 15 de agosto. Bueno, yo es que de mi niñez recuerdo sobre todo el mes de agosto para los trofeos de verano, ¿no? El Claro, Teresa Herrera, el claro, Carranza, el claro. Colombino, que eran trofeos maravillosos que tenían mucho prestigio y que eran un poco la apertura de lo que iba a Claro. ser la temporada, ¿no? Porque eran partidos siempre muy interesantes, con rivales normalmente de nivel. Y es cierto que poco a poco se ha ido adelantando la liga. En un año encima que ha habido Eurocopa, Juegos Olímpicos, empezar el día 15 demasiado pronto, con el tema del mercado, que es un tema bastante preocupante. Yo creo que es algo que se tiene que solucionar, que tiene que intervenir FIFA y UEFA para regular que las ligas principales, por lo menos las más fuertes, empiecen ya con mercado cerrado, porque creo que además es desprestigiar competiciones, ver a la liga, por ejemplo, que no ha podido gastar como se puede esperar de un gran campeonato, más allá de que los fichajes de gente como Gallagher, Olmo o Julián Álvarez por precio estoy hablando, porque siempre se suman las cantidades de millones gastados, porque Mbappé, aunque luego se pague una prima, no evalúa porque viene como traspaso libre. Entonces, claro, empiezas de esa forma a sumar y dices, no es que la liga ha gastado X millones, pero Ya, si le quitas estos grandes traspasos, que va. ha sido una competición muy austera, donde el rigor económico, sobre todo, se ha tenido que basar en muchas ventas para poder firmar, para cumplir fair play. La gente esperando hasta el cierre prácticamente para firmar futbolistas. Seguro que alguno libre puede seguir llegando a la liga. Mira el caso del Sevilla, ahora que Salo Campos, se sigue hablando de que puede llegar Memphis Depay. Veremos si finalmente el Sevilla afronta una operación de agente libre para poder reforzar una plantilla que lo necesita. Yo creo que la propia liga española tiene que pensar en que no es bueno que se vean situaciones como la de Rioja jugando 2 veces contra el Celta, Danjuma jugando 2 veces contra el Sevilla, solo en 4 partidos. Me parece que es una manera de desprestigiar competición y bueno, pues espero que tomen cartas en el asunto porque creo que será mejor para la liga. Fíjate que, salvo los 3 primeros, el Madrid que ha fichado a Mbappé, el Barça Dani Olmo y el Atlético de Madrid que ha remodelado la plantilla, del cuarto para. Bueno, quitamos el cuarto del Atleti de Bilbao. Digamos, desde abajo, a partir de aquí, todos los equipos que estaban en la zona alta o media alta han perdido a sus mejores jugadores. Al Girona le han birlado a 5 titulares, no a 5 titulares, a los 5 mejores jugadores. La Real Sociedad ha perdido a Lenormand y a Mikel Merino. El Villarreal ha perdido a Jorgensen, ha perdido a Cuenca, ha perdido a Sorlot, el Betis ha perdido a Fekir,
El Sevilla perdió en Nesiri y puedo seguir y seguir y Osasuna, seguir. David García, por ejemplo, que se ha Efectivamente. marchado también fuera, un futbolista que era fundamental. Es cierto que los clubes han tenido que vender. Y es un poco lo que estamos hablando de este fair play financiero. Para cuadrar cuentas hay que dar salida. El Barcelona tuvo que liberar a Gundogan, si no, no podía firmar a Dani Olmo. Es verdad que la situación del Barcelona es por una crisis económica arrastrada de mucho tiempo, pero el Betis ha firmado mucho, pero es que se han ido jugadores Muy muy, muy importantes, importantes. ¿no? Yo creo que echa de Pechela, echa de Riad, Ayoce, que se marchó al Villarreal. Yo creo que al final es cierto que hemos vivido muchas salidas traumáticas de futbolistas. Ahora hablábamos de Ocampos, pero es que Nesiri era un futbolista fundamental en el Sevilla. Bueno, yo creo que es verdad que a algunos luego les ha costado el poder sustituir a jugadores, otros creo que lo han hecho bien. A mí, por ejemplo, el mercado del Villarreal me gusta mucho, a pesar de que haya perdido futbolistas. Creo que ha sido un mercado muy inteligente y un mercado donde sale reforzado como plantilla. Creo que tiene más cosas este Villarreal de Marcelino. Pero bueno, vamos comentando si quieres, los equipos, cómo lo vemos y vamos metiendo un poquito bisturí. Sí, porque hay muchas cosas que diseccionar en este mercado. Un mercado muy austero, un mercado en el que, como dices tú, los clubes han ido agitando la campana de última hora a ver si conseguían cesiones, a ver si conseguían fichaje a bajo precio, y ahí se ha movido el Mallorca. Un Mallorca que el año pasado Ujú. hizo un dispendio muy importante, se gastó los 20 millones que había ingresado por Kank en Sergi Dardel, en Larin, en Van der Heyden, pero el problema no es gastarte esos 20 millones en los traspasos, el problema es que estos tres jugadores te han venido con un salario, en el caso de Dardel y de Larin, muy alto, y eso te provoca unos plazos de amortización que ahora hay que seguir pagando, y por eso el Mallorca este año ha sido muy pero que muy austero. Vamos a empezar con el Mallorca, Borja. Sí. Qué te parece su Ujú. mercado? Pues yo te lo voy a decir, ha sido muy austero y me parece que siendo austero ha sido muy inteligente. El Mallorca se encontraba esta temporada que tenía tres grandes porteros. Yo esto lo hemos comentado en este Sí, sí, canal, sí, sí. lo hemos comentado que tú me decías, pero bueno, ¿cómo va para vender a Raikovic? Y yo te decía, yo vendía a Raikovic. Sí, sí. Teniendo a Grief y teniendo a Leo Román, creo que el Mallorca tiene la portería súper bien cubierta. Haces caja con un guardameta que ahora mismo no es fundamental para ti, por lo tanto, ganas un dinero para poder cuadrar cuentas. Y yo creo que el mercado es interesante. Johan Mojica creo que con Arrasate va a funcionar bien. Es un lateral de mucho recorrido y que a nivel ofensivo va a aportar mucho. Ha llegado Takuma Asano, que ya está demostrando un poquito lo que diseccionábamos aquí en el canal, de esa aparición desde segunda línea, donde él es un jugador que eso lo ejecuta muy bien, es muy activo y es un jugador que es bastante impredecible. Pero es que creo que el cierre de mercado del Mallorca, bueno, Mateo Morey, que también habíamos comentado que va a ser importante que le respete las lesiones y que esté bien físicamente para ser una competencia real en ese carril derecho. Pero yo creo que el cierre, sobre todo el Mallorca, lo que ha fichado es profundidad, que es lo que Vamos, le gusta a Arrasate. vamos, a, Robert, vamos a sí. detenernos, Borja, en este cierre. Vamos a ir, si te parece, Ujú. jugador por jugador, porque han llegado las Sí, claro. 48 últimas horas. Jugadores que yo he leído comentarios que yo creo que no se corresponden con la realidad, porque como dices tú, son jugadores de buen nivel. Y he leído, insisto, he leído comentarios que creo que me demuestra que no se conoce a este jugador. Mira, vamos a empezar, si te parece, por Valeri. Valeri Ujú. Fernández, que viene del Girona, Sí. que a mí me parece, aquí tenemos a Valeri. A mí Valeri, Borja, me parece un jugador muy interesante. El año pasado, en el Girona, tenía por delante a dos monstruos. Tenía a Jan Couto y tenía a Arnau Martínez. Eso hablando de los laterales, pero que si nos vamos a las bandas, que también puede jugar más arriba, tanto en la izquierda como en la derecha, sobre Eso todo en la es. derecha, por ahí tenía a Savinho, por ahí tenía a Portu, por ahí tenía a Sigankov. Claro, es que con esa competencia es muy difícil jugar. A mí este futbolista, le recuerdo el año pasado un gol espectacular al Atlético de Madrid, me parece un muy buen fichaje para el Mallorca. A mí sí, por varios motivos. Primero, por lo que dices, porque es polivalente. Él puede jugar de lateral, carrilero, extremo. Por lo tanto, fantástico. Y además en el extremo te puede cumplir por los dos perfiles, igual que de carrilero, que yo creo que de lateral a lo mejor en el perfil zurdo puede sufrir, pero el tema extremo, bien, y lateral para darte profundidad, te lo va a dar, porque Sí, sí. es un jugador que le gusta llegar, que es insistente, que es rápido. E insisto, yo creo que el perfil de los futbolistas que ha fichado el Mallorca es para darle algo de herramientas a Yagoba para poder poner un poco más en funcionamiento el fútbol que le gusta a él y sobre todo para aprovechar delanteros como Murici y como Larin,
que son precisamente poderosos en el juego lateral, ¿no? En los centros desde la banda, y ahí el Mallorca necesita tener más profundidad y sobre todo uno para uno. Yo creo que Valeri es más de llegar desde atrás, que es donde él sorprende mucho más. Robert Navarro y Chiquiño creo que son dos perfiles diferentes, pero Valeri creo que es un jugador muy inteligente, es un futbolista que viene cedido. Si funciona bien el Mallorca, pues puede optar a intentar firmarlo. Si no funciona bien, bueno, pues no es un riesgo la operación. A mí me parece un fichaje muy inteligente, también viendo un poco en eso, en que puede jugar en la zona ofensiva en los dos perfiles, y yo creo que eso es muy importante. Te lo voy a poner difícil. Vamos a hablar de Chiquiño y te lo voy a poner difícil porque vamos, yo mira, fíjate que me gusta el fútbol internacional. Yo nunca había oído hablar de Chiquiño. Pero luego investigas un poco más sus números. Jugaba por el Wolverhampton Alfa Malicao la pasada temporada. Aquí lo tenemos. Y la verdad es que el año pasado sus números no son malos en la liga portuguesa. Lo hemos visto hoy entrenando por primera vez en Son Bibiloni con los jugadores y la verdad es que llega muy fibrado y parece que en un buen estado de forma. De hecho, jugó con el Wolverhampton 6 minutos en la primera jornada de la Premier. Bueno, yo creo que es un futbolista, sobre todo lo más importante, que tiene uno para uno, tiene desborde. Y yo creo que es un jugador de cierta individualidad en algunas ocasiones. Puede jugar en ambas bandas también. Él parte mejor desde izquierda, porque creo que su gran virtud es la diagonal hacia adentro. Ahí Chiquiño es un futbolista que puede funcionarle muy bien al Mallorca. Yo creo que el Mallorca ha buscado sobre todo mucho por ese perfil. Me da a mí la sensación, por el perfil de banda izquierda, reforzarlo para tener un jugador que pueda ser desequilibrante por esa banda. Y yo creo que Chiquiño lo bueno que tiene es eso, puede jugarte en ambos extremos, y para mí su principal virtud es esa, es que es un futbolista que tiene capacidad para encarar, y yo creo que eso al Mallorca le va a venir bien. Este es un futbolista que viene en el último minuto, porque el Mallorca Ujú. está hasta el final, exprimiendo la posibilidad de que el Betis deje salir a Rodri, que es el gran objetivo del Mallorca. El Mallorca tiene un acuerdo con Rodri desde hace semanas. Este acuerdo se frustra cuando de repente Arabia viene a buscar a Fekir y Pellegrini entra en pánico y Pellegrini se planta ante la directiva. Pellegrini es un técnico que ronda los 70 años de edad, Ya, bueno, claro. se planta ante la directiva que de ninguna forma quiere que salga Rodri, de ninguna forma y de ninguna forma. Y al final prevalece la opción de Pellegrini, que de hecho, para demostrarlo, fíjate que lo pone como titular en el siguiente partido en el Santiago Bernabéu Ujú. y ya había jugado como titular los 90 minutos el partido de Conference. Claro, aquí estamos hablando de dos perfiles totalmente diferentes. Rodri es un mediapunta tirado a banda derecha, un zurdo que te hace diagonales. Chiquiño es un jugador que te busca profundidad y velocidad y desborde Sí, por muy banda. rápido, eso es, muy rápido, un jugador que también es en ese sentido un puñal en la banda. Yo creo que más el perfil de Rodri, fíjate lo que te digo, te lo da Robert Navarro, que es un jugador, digamos, diestro, que él puede jugar por dentro y puede jugar en banda, y creo que es un jugador que entiende mucho mejor el juego, que también tiene capacidad para encarar, pero sobre todo para mí la gran virtud de Robert es que es un jugador que a nivel colectivo entiende muy bien el juego de banda desde otro perfil, y yo creo que ahí es un jugador que va a completar un poco a lo mejor ese perfil que te podía dar también Rodri, ¿no? Es verdad que creo que ha firmado por un año, si no recuerdo mal, Uh -huh. Robert Navarro, porque parecía que se podía ir al Athletic Club y había también ahí algo de polémica para salir a final de temporada, veremos qué pasa, pero a mí me parece un jugador muy interesante. Muy bueno. Muy, muy, muy interesante. Yo creo que fue el año pasado de lo más rescatable que tuvo el Cádiz. Por supuesto. Y yo creo que es un fichaje inteligente por parte del Mallorca, y sobre todo por eso, porque es un jugador que te va a dar también juego de banda, pero además interpreta bien el juego, te puede jugar también por dentro en zona de media punta. Él se suele mover y suele crear línea de pase. A mí me gusta. A mí Robert Navarro me parece un buen jugador. Es un jugador que el año pasado, como dices tú, destacó muchísimo en el Cádiz. Si no dio más asistencias es porque la verdad es que arriba el Cádiz iba muy flojo. Fue lo mejor del Cádiz, con mucha diferencia. Es un futbolista que a mí me gusta, tiene una proyección muy buena. Y vamos a ver, simplemente Borja, utilizando la lógica, este futbolista firma por el Mallorca por un año, porque la Real Sociedad lo tiene apartado, porque la Real Sociedad es consciente plenamente de que ha llegado a un acuerdo con el Atleti de Bilbao. Este futbolista se va a ir al Atleti de Bilbao a ocupar una demarcación o a pelear por una demarcación en la que se va a encontrar con Berenguer, con los dos Williams y con Jaló.
¿Tú crees que el Atleti de Bilbao, por mucha carestía de jugadores vascos, este nació en Cataluña pero con ascendencia vasca, por mucha carestía de jugadores vascos que tenga, con semejante competencia en esas bandas, va a ir a ficharlos si no está seguro de que ficha un buen jugador? No, hombre, está claro, el Athletic es verdad que tiene cierta limitación de mercado por el perfil que necesita, que sean vascos o que hayan participado en canteras de equipos de la zona, pero yo creo que Robert Navarro era una oportunidad de mercado, un futbolista que ya no iba a renovar, que podía salir, que estaban ellos pendientes para firmarlo y sobre todo también creo que pensando en que Nico puede salir, yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Entonces hay que reforzar las bandas, yo creo que ya lo viene también un poco para hacer competencia y para crecer en ese Athletic Club. Luego tienen chicos de la casa que siguen saliendo. Se ha ido Ares al Real Zaragoza para seguir viendo un poco su proyección. Es uno de los extremos que se Sí, sí. tienen en cuenta con que pueden crecer para acabar en el primer equipo del Athletic. Bueno, yo creo que sí que es un futbolista interesante. Insisto, también el cierre de mercado del Mallorca, más allá de que hay que ver cómo se adapta, por ejemplo, Chiquiño en la liga de más exigencia, de ver cómo Valeri puede entrar en el equipo, pero me parecen movimientos inteligentes de poco coste y yo la sensación que me voy, igual que con otros equipos a lo mejor te digo que no, con el Mallorca es que creo que a nivel global tiene mejor plantilla que el año pasado. Para mí, sin duda, sin ninguna duda, porque el año pasado no tenía extremos. Perdón, Eso en la es. primera vuelta solo tenía Llabrés, un jugador sin experiencia en primera división, y en la segunda vuelta vino Radonjic, un jugador muy regular, con un talento Ujú. descomunal, pero un jugador muy regular. Y este año, ahora mismo, tiene una cantidad de jugadores para elegir Yago Barrasate que es increíble. El año pasado a Javier Aguirre no le dieron esa oportunidad. El Mallorca ha fichado 3 laterales y 3 extremos. Son los 6 fichajes que ha hecho el Mallorca. Mira, te voy a hacer un dibujo, te voy a presentar ahora la plantilla del Mallorca. A ver, ¿dónde ves tú que puede haber? Aquí tenemos... No, no la tenemos aquí, no está preparada. No, quería que sí, pero no está preparada, Borja. Bueno, luego a ver si la puedo preparar y la podemos meter. Para hacerte un Venga. dibujo, a ver qué te parece esta plantilla del Mallorca con respecto a lo que es en general una primera división que a mí este año, después de ver el mercado, después de ver cómo se Ujú. han movido los clubes en esta recta final de mercado, me parece que vamos a ver una primera división que por la parte de abajo va a estar competidísima a muerte. Estos últimos años hemos tenido equipos que se han descolgado muy pronto. El Almería y el Granada el año pasado, el Elche, el Levante. Al final no han podido recuperarse y han acabado bajando a segunda división. Pero este año, más o menos todos han empezado puntuando. La cosa va a estar reñida. Sí, yo creo que va a haber mucha igualdad. Es verdad que, por ejemplo, los equipos que han ascendido, te pongo un caso el Español ha apurado al final del mercado para cerrar su plantilla y creo que la ha cerrado bastante dignamente el Español, que perdía a Keidi Bar y sobre todo a Martin Braithwaite, que yo creo que eran dos futbolistas que fueron claves para el ascenso, pero luego se fueron jugadores como Keita Valdé, que no aportó realmente nada, gente como Víctor Ruiz, que no fue un futbolista importante. Dolió lo de Melamed, sobre todo porque era de la casa, pero tenía mucha irregularidad. Entonces, claro, han fichado a Kumbula, a Kral, que Kral, por cierto, está haciendo unos partidos Muy muy bueno, muy bien, interesantes. muy bien. Me está Me, gustando me está mucho. gustando el futbolista del Unión Berlín. Sí, sí. Álvaro Tejero, que ya le conocíamos del Eibar, un lateral de mucha profundidad. Han fichado a Nachi Unubar, uno de los jugadores que tenía mucha proyección del Ajax. Carlos Romero, que le conocemos también de la segunda categoría de Hypermotion del Villarreal, un lateral también que llega mucho a área. Yo creo que el español ha hecho una plantilla muy maja, sobre todo con las condiciones mínimas de gasto que tiene. Es verdad que tiene a Fran Garagarza, que es un pedazo de director deportivo y que en ese tipo de mercado se mueve muy bien. Entonces creo que el español tiene una plantilla para competir. Fíjate que al principio yo tenía muchas dudas. El Leganés me ha pasado algo parecido. El Leganés es verdad que perdía a Diego Conde, que era el guardameta Zamora de la segunda categoría, a Miramón, que fue un futbolista importante, pero ya veterano. Y bueno, luego el resto eran futbolistas de plantilla que aportaban, como Portillo, etcétera. Pero bueno, se hicieron en propiedad con Juan Cruz, que yo creo que es la gran incorporación, hasta que haya llegado Haller. Es que han fichado a Haller, a un chico del Borussia Sí, sí. Dortmund, con experiencia en Champions, vamos, me parece alucinante y además que nadie se enteró. A Porozo, el central, han fichado a Renato Tapia, que es otro futbolista que estando en forma me parece titularísimo. Es que le ganes eso. Nastasic, Anastasic, que le conocemos Anastasic. del Sí, Mallorca. sí. Dimitrovic, Roberto López, que también le conocemos de segunda del Tenerife. Yo creo que tenemos una plantilla en el Leganés
también muy interesante respecto a lo que venía. Leganés ha mejorado mucho, que era otro de los que se ha movido con mucho cuidado en el mercado, que parecía que no estaba firmando jugadores y solo con la recta final, las llegadas de Tapia, de Haller, de Porozo, me parece, vamos, y Munir el Haddadi, que también ha llegado. Yo creo que el Leganés es otro equipo que por eso va a estar muy caro el descenso este año, Sí, porque creo que lo de abajo me queda el Valladolid. Bueno, es verdad que el Valladolid, el problema que ha tenido el Valladolid es que tenía mucho futbolista en segunda cedido que si el equipo subía era compra obligatoria. Entonces ahí es donde el Valladolid se ha comido mucho hipotecado, de su sí, presupuesto sí, sí. y ha tenido que ir sacando, por ejemplo, Biuk, que es un jugador que en segunda no fue súper regular, pero es un futbolista que dejó calidad, detalles en la segunda categoría. Bueno, pues pagaron creo que son 4 millones de euros, lo han cedido al Hajduk Split. Bueno, pues un futbolista que veremos a ver. Ha perdido para mí un futbolista fundamental, que es Boyomo, que me parece que Osasuna se lleva un central por 5 millones espectacular. Ujú. Espectacular. Es verdad que el año pasado en Valladolid, hasta que no llega Tárrega, el jugador cedido del Valencia, no estuvo al nivel del Albacete. La temporada con Rubén Alves en el Albacete es una barbaridad de Boyomo. Pero vamos, esa baja para mí sí va a ser muy importante en el Valladolid y ya lo vimos el otro día, que con todos mis respetos, Chomer no es, o Sens Oscar Char, los dos futbolistas del Valencia, ninguno es del nivel de Boyomo y ahí él va a tener un problema. Perdía a Monchu, que se marchó a Grecia, se marchó al Aris, que era otro jugador importante, o Escudero, un veterano que se ha quedado en segunda con el Depor. Pero bueno, el Valladolid, es verdad que se ha hecho en propiedad con Raúl Moro, creo que ha fichado a la tasa que es un buen Buen fichaje. fichaje. Un buen fichaje, a mí me gustó en el Getafe y Bordalás lo quería. Me parece que es una buena incorporación, pero el resto es quedarse con lo que ya tenía, entregarse cedido a Hein, el guardameta. A mí el Valladolid sí que en el global, en línea de fondo de armario, me parece que mejora, pero en defensa ha perdido. A mí la baja de Boyomo me parece que le va a hacer mucho daño al Real Valladolid. Va a depender mucho de que Chomeri y Oscar hagan una temporada muy por encima del nivel que han dado en España. Es verdad que han recuperado a Malá, que es otro jugador pues importante. En fin, creo que, insisto, a nivel global como plantilla tiene más también el Valladolid que el año pasado. Lógico, también estás en primera, pero tampoco sin grandes dispendios. Pero la baja de Boyomo me parece que les rompe el mercado completamente. Entonces, estos son los ascendidos, que son los que en teoría tendríamos que decir son muy candidatos al descenso. Y yo no veo, por ejemplo, que tengan una plantilla muy lejana de la de otros que van a estar peleando Sí, sí. por esos puestos. Entonces, yo estoy contigo. Creo que la parte media-baja va a estar igualadísima. Yo me preocupan equipos como el Getafe, que creo que no lo harán porque Bordalás al final ya vemos lo que hay. Saca rédito, le das un mechero y un palo y te monta una ciudad. Es, Sí, es sí. impresionante. Pero es que una plantilla cortísima. Fichaje de última hora como Berrocal, que es un buen central de Eibar en segunda división, pero vamos a ver cómo se adapta. Va a depender mucho de la progresión que le pueda dar Bordalás. Con el tema de Cristán Tusuche, el futbolista que llegó del Ceuta reconvertido a punta porque de momento no tenía nada. Ha llegado cedido Álvaro Rodríguez, que es un chico que debutó con el primer equipo del Madrid, pero no se ha sido capaz de sostener en primera división. Ha llegado Carles Pérez, que para mí viene una temporada irregular también en el Celta. Gildrim, el jugador del Stade de Rennes, el turco, que vamos a ver también cómo funciona la Liga Española. Peter Federico. A mí el Getafe sí que es un equipo que ya desde que perdiera Unal, más Gastón Álvarez, más Jaime Mata, que para él era importante para Bordalás, Maximovic. Yo creo que Greenwood, evidentemente, el futbolista fundamental que lo está haciendo maravillosamente bien en el Marsella y siendo clave en la Liga Francesa. A mí el Getafe, por ejemplo, porque tiene a Bordalás. Si no tuviera Bordalás, yo el Getafe te lo ponía como en cuanto a plantilla, de las que tenían que estar pasándolo mal seguramente la temporada. Sí, lo que pasa es que fíjate que el Getafe, estoy de acuerdo. Es para que el Getafe, en cuanto vuelva a tener a Borja Mayoral, en cuanto acabe de estar recuperado Borja Mayoral, ahí tiene un delantero de 15 goles. Carles Pérez, yo creo que es un futbolista. En Italia no le ha ido bien, en el Celta tampoco, pero es un jugador que en el Barcelona demostró, el Mallorca de hecho ha estado detrás de Carles Pérez varios mercados. Si Bordalás es capaz de sacar de estos jugadores, fíjate, Carles Pérez, Borja Mayoral, son jugadores contrastadísimos en primera división. A mí Cristán Tusuche me extraña A mí me mucho. encanta, a mí me Sí, encanta y es más, yo creo que lo comenté un día que estabas conmigo en un debate, sí, que yo te sí. dije que me sorprendía que no le hicieron al Getafe la que le hicieron con Altimira, la que le hizo el Betis en la pasada temporada, que lo firmaron de Primera Federación. Y el Getafe hizo la pretemporada y el Betis se lo firmó al Getafe y se lo llevó
antes de que empezara la liga. Yo lo de Cristaltus, después de su debut y ver sus prestaciones, me ha sorprendido que ningún equipo con Efectivamente. capacidad económica haya dicho, oye, este tiene pinta de que puede Sí, romperla, voy a sí. firmarle, se lo dejo cedido al Getafe y vemos lo que pasa. Insisto, por cierto, que siempre que digo esto me dicen siempre, no, es que si lo firmas no lo puedes dejar cedido en el mismo equipo. No lo puedes dejar cedido en el mismo equipo si le pagas la cláusula. Si tú vas y pagas la cláusula y rescindes unilateralmente, ya no puedes dejarlo cedido. Si tú negocias un Claro. traspaso, sí puedes dejarlo cedido, que es el apunte importante. Entonces, bueno, yo te digo ya, con Bordalás, que yo soy muy de Bordalás, yo creo que el Getafe se va a salvar. Pero sin Bordalás, teniendo a Mayoral, a Carles Pérez, a Leñá, a Milla, a buenos futbolistas, yo creo que el Getafe estaría abajo, pasándolo mal. Lo de la cláusula, vamos a contar un pequeñito secreto. La cláusula al final muy pocas veces se paga o muy pocas veces se hace de Cierto, esta forma porque los clubes al final quieren ahorrarse el IVA de este traspaso o hacerlo de otra correcto. forma, con lo cual al final todo esto se maniobra en forma de traspaso para ahorrarse impuestos, con lo cual evidentemente sí que se disfraza como traspaso y el jugador se puede quedar cedido allí. Yo al Getafe con Bordalás y con lo que tiene no lo veo bajo. A ver, alguno gordo va a caer abajo. Segurísimo que alguno gordo Sí, va a este caer abajo. año. Sí. Segurísimo, segurísimo. Porque efectivamente el Leganés se ha reforzado muy bien, aunque el otro día contra el Mallorca no estuvo bien, prácticamente no disparó a puerta, pero es cierto que no jugó Sebastián Haller, no jugó Nastasic, no jugó casi ninguno de los jugadores que han llegado a la última hora, Tapia no hizo un buen partido, para mí el Leganés tiene un buen equipo, el Valladolid quizás sea el más flojo, es cierto, ha tenido la mala suerte de que ha tenido que jugar ya 2 desplazamientos en los campos del Madrid y del Barça, pero en Zorrilla será un equipo fuerte como lo fue el año pasado con Pezzolano. A mí el español me ha sorprendido, para mí era el candidato número uno al descenso, efectivamente Para mí era otro candidato claro al número descenso, el uno al español. descenso, pero ha fichado muy bien en los últimos días. Mi Cry me está encantando estos primeros Mm. partidos. Kedira es otro jugador que le va a dar mucho. Ha podido retener a Joan García, el portero, que al final no se ha marchado. Muy buena noticia también, Muy clave. bueno. Uno de los mejores porteros de la liga, lo vais a ver este año. Efectivamente, efectivamente. Quería el Arsenal, estaba a punto de marcharse, se ha quedado. Con lo cual el español ya mejora bastante las prestaciones que tiene. Claro, tienen que bajar tres. Al final tienen que bajar tres. ¿Qué Uf, tres? pues, Porque Las qué Palmas, quinielas? claro, Ese es el que te iba a decir yo. Las Palmas, por claro, ejemplo. pero Las Palmas, fíjate que viene a empatar ante el Real Madrid. Las Palmas ha fichado un entrenador que me parece que va a dar mucho que hablar en primera división, como es Carrión, Sí, que señor. me está gustando mucho lo que está haciendo Las Palmas en este arranque de temporada. Y Las Palmas está demostrando que acudiendo a la liga Hypermotion se pueden sacar buenos jugadores. Claro, Ay, amigo, se, bienvenidos a mi barco, que ya sabes claro, que es mi pegada que no sí, entiendo cómo equipos de primera no miran más esa categoría porque pueden sacar buenos claro, futbolistas. sobre todo porque son baratos y porque las diferencias económicas, las diferencias deportivas entre los futbolistas son cada vez más cortas. Con lo cual, Las Palmas ha sido muy inteligente, ha fichado jugadores que yo creo que le van a dar muy buen resultado y quiero ver más partidos a mano Fuster. Ha Bueno, conseguido evitar que Moleiro se marchara al fútbol árabe, que ha estado en el aire hasta nada. Y Las Palmas, que para mí era autocandidato firme al descenso, me está gustando bastante en este arranque de temporada. mira, para mí Las Palmas había dos futbolistas, bueno, tres. Uno se ha quedado, que es Vallés, pero está apartado. Juega Silesen, que es un buen portero, ya veterano, pero es un buen portero. Sí. Pero para mí había dos futbolistas, Saúl Coco y Sergi Cardona, Ujú. que eran fundamentales. Sí, Por cierto, sí. Saúl Coco lo está haciendo maravillosamente bien en el Torino. Ujú. Y bueno, pues es un jugador Y que yo Sergi creo que Cardona ya ha marcado con el Villarreal. claro, Ya ha marcado. que los iba a notar. Es verdad que Carrión es un entrenador que le gusta ser ofensivo, le gusta ir arriba, le gusta apretar. Entonces creo que el perfil de futbolistas que le han llegado le viene muy bien. Decías tú de Hypermotion, mira, Las Palmas ha traído a Alex Muñoz, titular del Levante, libre. A Iván Gil, titular en el Andorra, libre. Ujú. A Viti del Oviedo, titular, que lo conoce Sí, Carrión, sí. libre. Y a Manu Fuster pagando creo que 1,5. O sea, ha firmado futbolistas que le dan fondo de armario y que son buenos, porque son buenos jugadores. Luego, Jaime Mata ha venido libre también. Scott McKenna, estos fichajes con Oli McBurney, los dos escoceses, que han sido tan curiosos, pero que sobre todo Oli McBurney está dando rendimiento y está jugando bien. Ya nos ha hecho tener la mala suerte de la lesión, pero siendo un jugador irregular, estaba haciendo buena pretemporada. Fabio Silva, hay que ver cómo funciona el futbolista del Wolverhampton. Yo creo que a mí me ha sorprendido. Yo la duda que tenía con Las Palmas era con la pérdida de Coco y Cardona,
cómo se va a adaptar ahora, sobre todo Masquina, que creo que va a ser el futbolista que va a coger primero por ahí ese rol, que yo creo que es el jugador que tiene que liderar esa defensa, y va a poder funcionar. Y Carrión en primera. Yo era lo que quería ver la adaptación. Está compitiendo muy bien Las Muy bien, Palmas, muy con bien. algún partido que ha estado un poquito peor, pero es uno de los equipos que podríamos predecir que iba a estar abajo, pero es lo que estamos diciendo. Se ha reforzado bien, ha tenido una pérdida para mí importante, sobre todo la de Saúl Coco, que me parece fundamental, pero Vallés es verdad que hizo un grandísimo año, pero creo que Siles te va a dar buen nivel. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que Las Palmas, perdiendo alguna pieza, tiene un equipo mucho mejor en profundidad que el de la temporada pasada. Volvemos a lo de siempre. Si te fijas, hemos hablado de un mercado de fichajes donde se ha apurado hasta el último día y los equipos de abajo son los que estamos diciendo que en líneas generales han Sí, mejorado su plantilla. Con algún pero, el Valladolid le hemos puesto un pero, el centro de la defensa y tiene un problema el Valladolid. Las Palmas, a ver más quién también su adaptación, yo creo que por ahí puede coger un poquito. Pero insisto, si más que nada buen nivel, con Alex Muñoz, que es un jugador solvente, tiene a Mármol, tiene buenos jugadores, pues vamos a ver si con este entrenador, con Carrión, se adaptan. Pues nosotros que sacamos a lo mejor un poquito de no tenerlo tan claro. Lo bueno es que va a haber competencia, Tomeu, y eso es divertido. O sea, lo que no puede ser es como el año pasado, que el Almería se mete ahí, el Granada exacto. se mete ahí, y prácticamente el Cádiz y toda la temporada era señalarlo. Yo creo que estos equipos que hemos ido hablando, el Español, el Leganés, Valladolid, recién ascendidos, Las Palmas, que quieras o no, el año pasado se acabó metiendo medianamente en el lío. Al Getafe le mencionamos, pero le sacamos lo de la ecuación un poco por Bordalás. Y luego otro que le podíamos pensar, que es el Deportivo Alavés. A mí el Deportivo Alavés me ha encantado su mercado. Sí, sí. Me parece que el Deportivo Alavés, Sobre todo al final lo ha abordado. otra vez, Sergio y Luis García Plaza lo hacen maravillosamente bien. Lo de Tony Martínez. Mira, que Tony Martínez no lo haya firmado el Valencia, por ejemplo, me parece una locura. Por ejemplo, porque es un jugador que el Valencia en su día se interesó por Tony, el ex de Loporto. Es un jugador que viene a hacerlo bien. Es un futbolista que además ha jugado en las categorías inferiores de su club. O sea que es un jugador que tienen parametrizado totalmente. Y lo firma el Alavés. Con Echny me parece un jugador muy interesante, está funcionando muy bien. Stoichkov le conocemos de la Hypermotion, es un delantero super móvil, puede jugar en la banda. Le conocéis también de Mallorca. Es un jugador muy, muy importante. Musa Diarra me parece un futbolista que le puede dar mucho. Manu Ca- Sánchez también le conocemos, él es del Atlético de Madrid. A Carlos ver si Joan Martín. Jordán puede funcionar como antaño, porque lleva varias temporadas que no está dando rendimiento. Carlos Martín, el jugador del Atlético de Madrid, a ver si puede tener la progresión que le hemos visto en segunda. Lucas Romero también le conocéis y bien. A ver si puede por fin terminar de romperla. Es decir, yo creo que el Alavés ha firmado buenos futbolistas. Es verdad que ha perdido Javi López, es para Real, que me parece una baja muy sensible. Luis Rioja, que creo que es un buen futbolista, pero con lo que ha firmado lo puede cubrir Lo bien. Y sobre sustituye. todo con el paso adelante de Carlos Vicente, que el año pasado ya fue un buen fichaje. Ujú. Gorosabel ha sido una baja también, a lo mejor un poquito más así. Y como no, Omorodion, porque Juliano es verdad que al final de temporada sí funcionó. Pero yo, si me tengo que quedar, son Omorodion, Rafa Marín y Javi López. Yo creo que son los tres que van a dejar un hueco más grande. Veremos si Manu Sánchez puede hacer buen nivel para cubrirle. A ver también Mourinho, Diarra, Garcés, los jugadores que han traído en línea defensiva para cubrir a Rafa Marín. Y luego Morodión, yo creo que es verdad que lo hizo muy bien, pero yo creo que Tony Martínez, más Villalibre, más Stoichkov, más Carlos Martín, tiene jugadores para hacer gol. A mí me parece que es un mercado muy inteligente el Deportivo Alavés, que es otro de los que a priori, de los que deberían de estar ahí. Y yo creo que, y además hemos visto cómo ha empezado la temporada, ha empezado como un tiro, así que le vamos a poner las cosas difíciles. Y aquí nos salen dos nombres, Tomeu, Valencia y Sevilla. Que para mí, Antes de hablar de Valencia y Sevilla, déjame comentarte algo del Alavés. Del Alavés, sobre todo de Luis García Plaza. Hay entrenadores que sirven para fichar y entrenadores que no sirven para fichar. Eso es así. ujú, Un caso muy claro es el de Simeone. Simeone es un grandísimo entrenador, pero es un pésimo fichador de jugadores. En el Mallorca pasaba algo parecido con Héctor Cooper. Luis García Plaza es un espectáculo fichando jugadores. Luis García, te voy a contar un caso, que además es un ya, cuéntamelo. caso, que se conoce poco. El Mallorca baja de primera a segunda división en el verano de 2020, después de la famosa pandemia. Ficha a Luis García Plaza
Y antes de empezar la temporada, Budimir se declara en rebeldía. Budimir dice que no quiere jugar en el Mallorca. Y el intermediario de Budimir, que tenía que ir al Valladolid, se planta y dice que de ninguna forma Budimir va a jugar en el Mallorca esa temporada. Que hagan lo que quieran, que le da igual, que esté en el banquillo toda la temporada, pero él no va a jugar. ¿Qué hace Luis García Plaza? Luis García Plaza descuelga el teléfono y llama a Braulio, al secretario técnico, al director deportivo de Osasuna, que había estado con él en el Getafe durante la etapa de Luis García Plaza en el Getafe, y le ofrece a Budimir y le dice: me tienes que solucionar este problema, tenéis que fichar a Budimir si os interesa, que evidentemente Braulio enseguida dijo que sí, pero necesito un jugador a cambio, que es cuando el Osasuna le cede al Mallorca a Marc Cardona. Eso lo hace Luis García Plaza, él solo, por su cuenta, en el último día de mercado, Borja, para que te des cuenta del nivel de Luis García Plaza, arreglando situaciones complicadas como fue esa en el Mallorca en ese último día de mercado. Es un entrenador, para mí el Mallorca, y lo diré siempre, se equivoca gravemente dejando escapar a Luis García Plaza, porque tenía un entrenador que hubiera podido estar en el banquillo 10 años perfectamente. Fíjate lo que está haciendo en el Alavés, lo asciende a primera división cuando de lejos no era una plantilla para ascender, lo mantiene durante toda la temporada en posiciones desahogadas en primera división, también con una plantilla limitada, y ahora yo no lo veo un candidato al descenso. Para mí el Mallorca ahí comete un error gravísimo dejando escapar a García Plaza. Sí, pero vamos a... Hugo Sí, Novoa, hay que decirlo también, otra buena incorporación es de Leipzig, que es un sí, futbolista muy interesante. sí. Vamos a hablar del Valencia y del Sevilla, sobre todo del Valencia. El Valencia, pobrecitos míos. Claro, sobre todo el Valencia. El Valencia tiene muy mala pinta. Lo que pasa es que con el Valencia, yo al Valencia lo he visto bajar a segunda división, con lo cual no sería la primera vez, hace muchísimos años que bajó. Lo que pasa es que, claro, a mí ver bajar al Valencia o al Atleti de Bilbao me cuesta creer que la Liga admita eso. Yo he estado a punto de ver varias veces bajar al Atleti de Bilbao, y cuando está en una situación desesperada, al final hay arbitrajes escandalosos a su favor. Es cierto que el Valencia bajó, es cierto, en los 80. Es cierto que este Valencia ahora es un polvorín. Fíjate lo que ha estallado hoy con Rafa Mir, que eso va a hacer un daño terrible en el vestuario, pase lo que pase. Rubén Baraja ya he empezado a notar que quizás es el primero dispuesto a abandonar el barco. Peter Lim se ha desentendido totalmente del equipo. Huele muy mal el Valencia. Lo que pasa es que el Valencia, oliendo mal, se ha podido quedar un año más a Mamardashvili, a pesar de que lo ha traspasado al Liverpool. Eso ya es una verdadera garantía. Tiene jugadores como Javi Guerra, tiene jugadores como Mosquera, tiene jugadores como Hugo Duro, como Diego López. O sea, yo creo, como Luis Rioja, yo creo que el Valencia, con jugadores jóvenes de la cantera que quieren el escudo que llevan, yo creo que el Valencia va a salir de ahí. Esa es mi opinión. No sé Yo cómo la ves sensación tú. que tengo en el Valencia es verdad que Mamardashvili la han vendido. Es cierto que como se queda cedido, tenemos que evaluar la plantilla cómo queda con Mamardashvili. Yo pienso que el Valencia tiene más fondo de armario que el año pasado. Es decir, que en ese sentido creo que han gastado 1,3, me parece, 1.300.000 euros. Y han tenido a Luis Rioja, que es prácticamente ese traspaso. Pero luego hay cosas, por ejemplo, se tiene a Dani Gómez, que es un descarte del Levante. Sí. A mí es una operación que es verdad que Baraja le conoce y lo quería él, pero vamos a ver si Dani Gómez puede dar algo de nivel porque viene de temporadas muy regulares. Dimitrievski, que es un buen portero para competencia, venía para ser titular porque se pensaba que Mamardashvili se iba a ir. Valera es otro fichaje que yo no entendí. Iba a firmar por el Elche, se iba ya a Elche para jugar con Eder Sarabia porque le conocía de su etapa en Andorra y de repente lo firma el Valencia. Es un chico de mucha calidad. Es un chico que, para mi gusto, a día de hoy no había demostrado para No. jugar en primera división. Para mí no. Creo que su mejor etapa precisamente ha sido con Eder Sarabia. Creo que es donde le hemos podido ver, porque el año pasado en Zaragoza no estuvo bien. No, Y para que él bueno, pues sale de la cantera del Villarreal, que es cuando se va al Atlético de Madrid. Yo creo que por ahí el Valencia debe recordar esa etapa. Bueno, yo creo que es un jugador para fondo de armario. yo creo que sí, pero vamos, me ha sorprendido mucho. Lo de Rafa Mir, vamos a ver cómo acaba toda la historia esta. Caufriez, parece que ha llegado, el ex del Clermont ha llegado fuera de forma. Barrenechea, vamos a ver qué tal funciona. Parece que este fichaje sí puede ser un poquito más interesante, sobre todo para sostener y para liberar a jugadores como Javi Guerra.
Y luego, para mí sí que es una buena incorporación la recuperación de César Tárrega, que lo comentábamos antes, estuvo en el Valladolid el año Sí. pasado en segunda división Ujú. y me gustó muchísimo. Y me parece que es un central con mucho pozo. Pero claro, Mosquera, Yarek, Tárrega, es que al final el Valencia depende de niños. Y eso Sí, es pero lo que la duda. son buenos, Borja, son buenos. Son muy Me he buenos, dejado pero ¿sabes antes, la duda que tengo, Tomeu? Que si se meten en una dinámica muy sí, negativa, ahí quiero verles yo psicológicamente salir de ahí. a mí Rubén Baraja como entrenador me gustó mucho el año pasado, hizo cosas muy interesantes, cierto que a veces alguna cosa, pero bueno, está empezando. Me he dejado Pepelu, ahí me he dejado Pepelu, que esta Pepe dupla, Lu, siempre. Pepelu Javi Guerra, esta dupla es espectacular en el centro del campo. Yo creo sin Thierry, yo creo sinceramente que tiene elementos más que suficientes para permanecer en primera división. Pero claro, el que baja al final no es el que peor plantilla tiene, sino el que Eso peor lo es. hace. Con lo cual ahí luego a veces intervienen factores externos. El Atlético de Madrid baja en el año 2000 a segunda división con Valerón, con Hasselbank, Pichichi en la liga, con Kiko Narváez, con dos campeones suramericanos como Ayala y Gamarra, con Molina en la portería, con Capdevila, que luego sería campeón del mundo con España. Bueno, es que es una locura. Y el Atlético de Madrid bajó a segunda división por circunstancias Total. extradeportivas. Yo no veo al Valencia, no veo. Y en cuanto al Sevilla, Ujú. yo el Sevilla lo he visto en Palma muy inseguro atrás, porque creo que el equipo está penalizando mucho los errores que comete arriba. Crea muchas ocasiones, pero no marca goles. Lo vimos en el estadio de Somos. Y luego comete errores, cometió un error gravísimo aquí, que estuvo a punto de costarle gol, dejando a Muriqui solo ante el portero. Pasa que reaccionó muy bien el guardameta del Sevilla, Niland, y consiguió despejar el balón. Pero errores como eso están penalizando muchísimo al Sevilla. Pero tampoco lo veo con plantilla para bajar, ni mucho menos. A ver, yo creo que el Sevilla sí que puede ser de esos equipos que hemos hablado que creo que pierden. Es decir, en el City o Campos, más allá de que ya no sean los Campos de antaño, creo que Sí, era un tío sí. que de garra, fuerza, potencia, tenía buen disparo, te podía aportar cosas. Has perdido a Ramos, que acabó haciendo una buena Sí, temporada. sí. Bueno, Sumaré, que podía aportar, pero es verdad que su opción de compra era muy cara. Es que al final, el Sevilla se ha traído a Gumé que ya anduvo por ahí. Se ha traído a Peque, que sí me parece un fichaje interesante, el ex del Racing que viene a hacer un temporadón, pero todavía no se ha sentado para ser indiscutible. Han fichado a Kelechi y a Nacho, que aquel jugador que salió de Manchester City, que parecía que la podía romper y todo, tuvo un impacto muy, muy grande cuando empezó en el City y poco a poco ha ido pasando de equipo en equipo, acabó en el Leicester, ha venido, se ve que no está todavía para competir. Yuke me parece un jugador muy eléctrico y muy vistoso, pero Aquí jugó con muy una, bien. En Palma, Luque Bacchio y Luch hicieron un partido espectacular. Y en pero Nacho, en Yuke. cambio, pasó desapercibido Claro, totalmente. Yuke es verdad que tengo más dudas de su toma Regularidad. y de su toma de decisiones. Creo que es un jugador que es verdad que en carrera y con Puf. espacios es muy difícil de parar, y porque además te sale por ambos perfiles, pero creo que tiene una toma de decisiones muy mejorable. A mí es la duda que tengo. Luego, Lokonga hay que verle. Valentín Barco me parece un jugadorazo. Esta cesión me parece una locura para el Sevilla, me parece un buen futbolista. Sí, Creo que sí. si rinde a su nivel es una cesión top. Saúl, que le hemos visto brotes verdes más allá de la última expulsión, brotes verdes de poder ser importante en este Sevilla, pero yo es un equipo que le veo muy descompensado. Y luego aparte, por ejemplo, situaciones que yo no entiendo. Tienes a un jugador como Luis Micruz, que está en el Tenerife, que lo has medio regalado, que tiene talento. Y el Sevilla ahora mismo necesita talento. Y Luismi lo tiene, y es tuyo, y es de tu casa. No he entendido el dejar escapar, por ejemplo, a Luismi Cruz. O a Carlos Álvarez, que está en el Levante, un chico que ha estado en tu casa, que se está saliendo en segunda división, que tiene un talento menudito, 1,68, un chico eléctrico. No entiendo estas decisiones del Sevilla, por ejemplo, en su mercado. Es verdad que creo que Horta está apostando por gente muy joven de canteras importantes y de Premier League y Sí. etcétera, pero porque lo conoce de su etapa allí. Pero yo, a lo mejor, si estoy tan mal como el Sevilla económicamente, un club que además ha destacado por salirle canteranos, pues como ahora tiene a Juanlu, que es un buen Exacto. futbolista, oye, yo creo que tienes a Luismi, Cruz, no digo para ser titulares, pero sí para tener fondo de armario, que son de la casa, que sienten al Sevilla.
que en segunda van sobrados, porque tanto Luismi como Carlos Álvarez van sobrados en segunda. Juégate las habichuelas con tu gente. No, no vayas a buscar. Opinión personal, yo no soy Sí, de sí. Sevilla. Pero es la sensación que me da a mí desde fuera de ve con tu gente. Que si tienes que morir y tienes que pasarlo mal en una guerra, eso sienten el club y eso van a morir por ti. Sí, yo, por ejemplo, y en Nacho, que aquí pasó desapercibido, yo creo que sí. El año pasado salió Isaac, que Isaac, la verdad es que es un diamante en bruto. Aprovechalo y explota a Isaac arriba. No, no hay en Nacho, Sí, pero pero bueno. Isaac yo creo que tuvo una erupción marcando goles al Sí, principio y parecía que podía romperla y se me está quedando en un delantero muy inteligente para la presión, para pelear, para la brega, para ganar espacios, pero le falta una definición para ser realmente distintivo en primera división. Es em, decir, es un delantero muy útil y me parece un buen jugador, pero necesita a alguien que sea, es lo que decías tú, genera. Y además con García Pimienta es un equipo que seguramente va a generar mucho, que sí. atrás va a arriesgar y eso le va a costar seguramente encajar algún tanto que otro. Pero primero a Pimienta que le den paciencia. Lo hizo Las Palmas, le dio paciencia en un momento también difícil y al final les llevó a primera. Y yo creo que el Sevilla, que en los últimos años ha sido una trituradora absoluta de entrenadores, yo creo que con Pimienta, aunque las cosas empiecen mal, tengan paciencia. Vamos al resumen general, Borja, a ver si coincides. Yo Ujú. veo tres equipos muy decantados en la lucha por el título, Real Madrid, Barcelona y Atlético, muy decantados con respecto al resto. Veo dos que van a pelear la cuarta plaza, que son el Athletic Bilbao y el Villarreal. Por detrás de Sí. estos, Real Sociedad, Betis, poquita cosa más. Y luego el resto a lo que salga, porque el resto es una coctelera de la que puede salir cualquier cosa. No sé si coincides, no coincides. Si... Coincido, yo meto al Girona, Al Girona, porque estoy perdona, me he dejado viendo, el Girona, perdona, toda la porque estoy razón, me he dejado el viendo, Girona. claro, estoy viendo que el Girona, que es verdad que lo que comentábamos al principio, ha perdido a gente muy importante, ha perdido a Dobbik, ha perdido sobre todo a Savinho, que a mí me parecía un futbolista espectacular, ha perdido a Alex García, ha perdido, mira, Iker Almena que debuta y lo hace muy bien y parecía que podía ser, también se le marcha, Eric García. Jan Couto, claro, pierde muchos jugadores. Pero bueno, firman otros de un perfil un poquito más bajo. Yasser Asprilla es un muy buen futbolista en Colombia, tiene muchas expectativas con él. Abel Ruiz a mí no me termina de gustar, pero está funcionando para el modelo de juego. Krejci me parece un jugador interesante que puede funcionar. Miovski le quiero ver, no puedo opinar porque no le tengo controlado al jugador que llega de la Verdin. Yo creo que es un futbolista que es un melón por abrir, igual que fue Dobbik, a ver si le sale igual. Alejandro Francés, lo siento, pero llevo dando la tabarra un año Sí, sí. que iba sobrado en el Real Zaragoza y que no entendía que equipos de primera fueran a por él, y vino el Girona y lo está haciendo bien. La opción de Van de Beek de que se pueda recuperar para el fútbol puede ser interesante. Danjuma me parece un buen jugador, Brian Hill va a funcionar. Ha fichado a Pau López para competencia de Gazzaniga. Misegui, el chico este del Ajax, que tiene talento, pero hay que, como decía Michel, que hay que hacerle ver que tiene que entender mejor el juego. No son los primeras espadas del año pasado, pero tienen un entrenador con una filosofía y un estilo que al final les hace creer en él. Y es un equipo muy difícil de jugar, el Girona. Es decir, te domina, te somete, aparecen siempre futbolistas haciéndote superioridades. Yo le meto arriba y le meto por Europa seguro, Sí. seguro. Yo me he dejado, Y en el análisis me he dejado el Girona. El Girona está en el grupo del Villarreal y el del Betis, ahí del Athletic de Bilbao. Ahí está, Villarreal, Athletic de ahí Bilbao. está. Luego yo creo que a Real Sociedad le va a costar. Yo creo que a la Real le va a costar. Aunque, bueno, confío en que Imanol pueda relanzar el equipo. Y luego ¿Conoces, hay ¿conoces equipos. al islandés que han fichado? El islandés que además ha sido muy gracioso porque el chico del Copenhague, la gente de la Real Sociedad no entendía muchos aficionados que se pagaran 20 millones por él, ¿no? Por Orri Óskarsson. Yo no le tengo especialmente visto, sinceramente. Entonces no puedo hablar mucho de Óskarsson, la verdad. No, yo Viene del tampoco. Copenhague, bueno, pues es un jugador que hay que ver cómo se adapta a la Liga Española. La Real tiene un problema en la delantera. Sadik Kumar es un jugador que no está funcionando en primera. Yo en algún análisis de segunda, cuando estaba en el Almería y la rompía, yo tuve un debate donde me dieron muchos palos porque dije que quería ver si Sadik Kumar era jugador de primera división. Claro, todo el mundo me decía, pero ¿cómo no va a ser si en segunda? Es un jugador muy peculiar, es un jugador con unas condiciones físicas, creo que en segunda, que destacan mucho ante un tipo de defensas, y en primera, en otra filosofía de juego, con unos centrales y unas defensas de un poquito más nivel de estructura,
creo que creía que le iba a costar más y lo Y así dije ha sido. y así ha sido, pero también creo que la lesión le ha perjudicado, esa grave lesión que tuvo, creo que le ha cortado mucho el nivel que tenía. Entonces vamos a ver si Oscarson les suple el problema que han tenido arriba, porque tampoco funcionó Andrés Silva, el portugués. Entonces yo la Real creo que va a depender mucho de Imanol. Y luego, pues bueno, pues hay equipos outsiders, que es el Celta, que creo que juega muy bien, pero encaja mucho. Tiene que encontrar el equilibrio Giraldez de esa plantilla. Ha perdido a Larsen, que a mí era un jugador que me encantaba y que me parece que ahí el Celta, es verdad que ha hecho un buen negocio, pero pierde un futbolista importante. Ha venido Borja Iglesias y Likes, ahora Marcos Alonso. Bueno, vamos a ver cómo le funciona. A mí el Rayo me parece que este año no va a sufrir como el año pasado. Me parece muy buen fichaje Batalla, me parece un gran portero, a pesar de que está jugando de momento Cárdenas. Lo de James, si está al nivel de la Copa América, no va a ser el James que conocimos en el Real Madrid, pero va a ser un jugador diferencial, sobre todo a balón Sin duda, parado. sin duda. Y en el sistema del Rayo, yo me lo imagino con Isi en un costado y con Álvaro García en otro, y me parece un equipo súper molón, además teniendo a De Frutos, teniendo también a... Ahí se me ha olvidado ahora este hombre, el que estaba también en el español, el otro en Barba, que se me olvidaba el nombre. Sí, que ha En vuelto a la Barba. Almería, sí. Eso es, tiene a los dos extremos que también le pueden dar otro tipo de perfiles. Yo creo que el Rayo va a funcionar bien y luego, bueno, pues con Gumbau y sobre todo Pedro Díaz, que es uno de estos chicos del Girondins de Burdeos, el ex del Sporting, que creo que le puede aportar mucho, además con disparo de media distancia. Yo creo que el Rayito este año puede, en su centenario, respirar a lo mejor más que el año pasado. Y no sé si nos estamos dejando alguno. Yo creo que Creo más que o menos no, creo que más el o menos. Osasuna, mira, el Bueno, Osasuna de nuestro Osasuna, sí, amigo, de que Vicente yo te voy a Moreno. decir, lo tengo que decir, para mí, yo Vicente Moreno no tenía ninguna fe en él, en este Osasuna. No lo tenía, además por sus últimas experiencias en los banquillos, y me está gustando. Me está gustando cómo compite Osasuna, Sí, me parece. lo que pasa es que te voy a decir algo de Vicente Moreno. Y en Osasuna le está pasando lo mismo. Osasuna de momento ha jugado 3 partidos en el Sadar y uno fuera. El de fuera lo ha perdido. Todos los puntos que tiene son en el Sadar. El rendimiento de Vicente Moreno fuera de casa, como siga siendo el mismo, como siga siendo el que ha sido en el Mallorca, en el Español, en Osasuna, Vicente Moreno no va a durar mucho. El problema de Vicente Moreno con los partidos fuera de casa es un problema serio, pero serio. Porque no es que le Vamos pase a solo en ver. un equipo, es que le pasa en todos. Es muy reactivo, a veces en exceso, y yo creo que muchas veces es reactivo en primera división con el nivel de fútbol que hay, o defiendes exactamente como lo necesita el equipo, o cualquier mínimo despiste te cuesta un gol. Claro. Y ahí he tenido dudas, pero bueno, ha fichado el Bretones, que me encanta, ex del Oviedo, Sí, lateral lateral izquierdo, súper sí. profundo, que marcó este último partido y me parece un buen jugador, y evidentemente Brian Zaragoza, que mis amigos de Granada todavía se les cae la lagrimita, le vimos debutar. Paco López le formó, le gestó y bueno, se lo llevó el Bayern de Múnich al final y bueno, lo está haciendo fantástico porque es un chico que tiene algo diferente. Entonces, bueno, yo creo que Osasuna, vamos a ver si sigue así, creo que va a estar por ahí con el Rayo, en esa línea un poco perdida, intentando ver dónde se posiciona y si puede, si alguno se despista, a escalar. Yo el Celta, si ajusta la defensa, creo que puede ser un equipo también divertido. En general, creo que la Liga, más allá de que creo que la Real, por ejemplo, sí que ha perdido un poquito, el Sevilla ha perdido un poquito. Para mí, el Betis, es verdad que fichado mucho, porque, claro, se le ha ido tanta gente que se ha movido en el mercado. Vamos a ver cómo funciona Víctor Roque. Nathan es buen central, el que ha llegado del Nápoles, me parece un buen fichaje. Ricardo Rodríguez, ya veterano, vamos a ver cómo se adapta. Diego Llorente está jugando bien, Perrod está dando más o menos rendimiento. Pero bueno, yo creo que Fekir, Pechela, Ayoce, William José. William José, Juan Miranda, Guido. Para mí el Son bajas Betis muy importantes. es otro que ha tenido bajas muy importantes en el mercado, a pesar de que ha ido y ha fichado lo que creo que buscaba o necesitaba o lo que ha podido. Pero sí. Pero bueno, yo creo que la liga, sinceramente, dentro de este fair play financiero, y quitando los grandes que ya los hemos analizado muy bien muchas veces, yo creo que va a estar divertida, yo creo que va a estar igualada, yo creo que no va a ser un paseo militar para nadie. No, Y más allá de que el Barcelona haya empezado así, yo creo que va a ser una liga mucho más competitiva. yo creo que vamos a ver resultados muy ajustados. Creo que la liga ha perdido muchísima calidad, más allá de lo que los 3 primeros han fichado jugadores importantes, pero desde abajo ha perdido muchísima calidad. Esa calidad va a provocar que se iguale todo
y al igualarse todo, evidentemente va a ser todo mucho más divertido porque las distancias van a ser muy escasas. Borja, como siempre, un placer, un privilegio. Un abrazo, amigo. Nada, el placer ha sido mío, Tomé. Un abrazo muy grande. Un Muchas saludo a toda gracias, la gente Borja. del canal. Chao, chao. Hasta luego. Con Borja Aranda hemos mantenido esta conversación, nos hemos ido casi a una horita de charla, yo creo que ha sido muy interesante, hemos hablado del Mallorca, hemos analizado sus fichajes y hemos hablado en general de todos los equipos de primera división para intentar analizar lo que ha sido este final de mercado. Recordad que esta semana no hay fútbol, que vuelve el Mallorca a la cancha el próximo sábado a las 2 de la tarde, este no, el de la semana que viene, ante el Villarreal, que es un partido muy difícil y que a partir de aquí veremos qué es lo que sucede. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo. Señor. Bueno, hemos tocado todo. Hemos tocado todos los equipos. Sí, hombre, el miedo era ese, ¿no? Que tuviéramos la mala suerte que nos pasara algo así, pero oye, hemos tenido suerte. Yo creo que ha estado muy, yo creo que está muy bien. Nada, a ti, un saludo, Tomeu, chao.